Con absoluta preocupación, porque finalmente es una claudicación total de este gobierno, de su estrategia llamada antidrogas en el BRAE. A ver, analicemos qué está pasando. Hace 3, 4 días atrás comenzó las acciones de erradicación en el norte del BRAE, precisamente eh, en la zona que son los territorios habitados por las comunidades nativas ashánicas en el distrito de Río Tambo. Se han erradicado un poco más de 4 o 5 hectáreas y el Ministerio del Interior sacó un comunicado cancelando, levantando la erradicación. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque un sector de la organización cocalera del BRAE le hizo recordar al gobierno que tenían un acuerdo político, que tenían un pacto político para que en el BRAE no se erradique. Con Rubén Vargas, expresidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida, pues de vida, todo el mundo lo conoce como de vida. ¿Por qué? Porque se sabe que el MININTER, el Ministerio del Interior, nuevamente paraliza erradicación de la hoja de coca en el BRAE. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Por qué se necesita paralizar? Muy bien, queremos saber su opinión. Bienvenido, señor Vargas, a Exitosa. Karina, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ayer nos tomaba por sorpresa esta noticia que el MININTER paraliza erradicación de la hoja de coca en el BRAE. ¿Usted cómo analiza esto? Con absoluta preocupación, porque finalmente es una claudicación total de este gobierno, de su estrategia llamada antidrogas en el BRAE. A ver, analicemos qué está pasando. Hace 3, 4 días atrás comenzó las acciones de erradicación en el norte del BRAE, precisamente eh, en la zona que son los territorios habitados por las comunidades nativas ashánicas en el distrito de Río Tambo. Se han erradicado un poco más de 4 o 5 hectáreas y el Ministerio del Interior sacó un comunicado cancelando, levantando la erradicación. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque un sector de la organización cocalera del BRAE le hizo recordar al gobierno que tenían un acuerdo político, que tenían un pacto político para que en el BRAE no se erradique. Y el gobierno recordó de ese pacto político y mandó Exitosa. una nota, un comunicado desde el Ministerio del Interior señalando que iban a levantar la erradicación en la jurisdicción que corresponde a esa organización cocalera con quien el presidente Castillo acordó, llegó a ese acuerdo, a ese pacto político. Entonces, lo que tenemos acá finalmente es que el acuerdo político con los intereses de la coca ilegal pesan muchísimo más para este gobierno que los intereses de Perú. Y así fue que se claudicó, así fue que se, que se abandonó la lucha contra las drogas en el BRAE, sabiendo que en el BRAE se procesan más del 70% de las 850 toneladas métricas de cocaína anualmente. Entonces, no estamos hablando de la hoja de coca tradicional, estamos hablando de la hoja de coca que se convierte en cocaína, de esa cocaína que financia el terrorismo, de ese terrorismo que asesina a policías y militares en las emboscadas del BRAE. Esa es la situación. Bueno, y entonces esto lo que quiere decirme usted es que forma parte de una estrategia del gobierno. ¿Qué busca el gobierno con esto? Beneficiar a un sector, a dirigentes cocaleros, a un sector de productores de hoja de coca para tenerlos como una base movilizable, para tenerlos como parte de esa base, de ese colchón social que probablemente en algún momento lo tengamos movilizado. Recordemos que esto comenzó, que este acercamiento o esta alianza con sectores de la coca ilegal comenzó con el compromiso, con la promesa de legalizar toda la hoja de coca y de comprar a través de Naco toda la hoja de coca ilegal. Eso lo anunció
el primer ministro en un consejo de ministros descentralizado que se realizó en el BRAE. Y la promesa de legalizar toda la hoja de coca, sabiendo que se convierte en cocaína, lo hizo en reiteradas campañas el presidente ejecutivo de Devida, y el congresista Bermejo presentó una propuesta, un proyecto de ley precisamente proponiendo la legalización de toda la hoja de coca. Entonces estamos frente a una estrategia muy bien orquestada en el que finalmente de lo que se trata es no tocar el BRAE, a pesar que del BRAE se procesa anualmente un poco más de 450, 470 toneladas de cocaína anualmente. Muy bien, porque todos hemos visto el comunicado donde se hablaba de la paralización de la erradicación y después el Mininter informa sobre, digamos, ya no el contenido de la paralización, sino que dicen en pocas palabras de que sí se va a paralizar porque hay manifestaciones y ellos en cumplimiento de mantener el orden público van a paralizar ante la paralización de 48 horas de unos cocaleros, se van a sentar a dialogar y mientras tanto paralizan, pero ya es otra connotación, ¿no? A ver, el plan anual de erradicación, a ver, recordemos para que el público que nos está escuchando lo entienda. Cada año, a comienzos de año, en el mes de enero, el gobierno, el Ministerio del Interior, tiene que aprobar el plan operativo de erradicación. Este año se aprobó en enero precisamente y se acordó que se tenía que erradicar. Este gobierno acordó que se iba a erradicar precisamente entre septiembre y octubre en el norte del BRAE. Y el Congreso otorgó, a través de la aprobación de la ley de presupuesto, los fondos suficientes para la erradicación. Y Devida, que financia la erradicación, transfirió los fondos de la erradicación al Ministerio del Interior, y con esos fondos transferidos por Devida se está erradicando en algunas cuencas cocaleras y ahora comenzaba en el norte del BRAE. Pero de repente los cocaleros del BRAE le recordaron al gobierno: oye, un momentito, tenemos un acuerdo político, te apoyamos en la campaña, y ese acuerdo político consiste en que tú no erradicabas y nosotros te apoyamos. El gobierno le dijo: sí, tienes razón. Y pues bueno, paralizó la erradicación y ahora se claudicó la lucha contra las drogas en el BRAE. Insisto, estamos hablando de la mayor zona productora de cocaína del Perú. Muy bien. Estamos hablando de la zona donde el terrorismo se sigue financiando del narcotráfico. Muy bien, entonces yo le dejo una pregunta después de la pausa, quiero por favor que me la responda. Y este comunicado es un comunicado engañoso. Entonces nosotros nos vamos a una pausa comercial. Tras de la pausa nosotros seguimos con Rubén Vargas, expresidente de Devida. 95.5 de la FM en Lima y por supuesto estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Nosotros seguimos nuestra conversación con Rubén Vargas, expresidente ejecutivo de Devida y, como ustedes saben, exministro del Interior. Señor Vargas, nosotros estábamos hablando sobre esta disposición del Ministerio del Interior de la paralización inmediata de la erradicación de hoja de coca en el BRAE. Le llaman erradicación forzosa y compulsiva. Usted nos decía que esto es porque efectivamente durante la campaña se habían comprometido a dejar de erradicar y que esto le sirve precisamente para movilizar después cuando necesiten movilizar gente. Este gobierno está acostumbrado a llenar Palacio de Gobierno, entonces quizás le es útil esta falta de erradicación que nos explicaba usted, va directamente al narcotráfico. Yo le había dejado una pregunta. El Mininter ha informado, según sus redes oficiales, que se conformará una mesa de diálogo con productores cocaleros y dice que esta paralización es porque hay conflicto en la zona. Esta información, este comunicado, es engañoso entonces. A ver, Karina, vamos a hacer un rápido, brevísimo antecedente de lo que pretendió hacer el gobierno en el BRAE en materia de lucha contra las drogas. Primero, recordemos que desde Devida, el señor Ricardo Soberón, actual presidente ejecutivo de Devida, dijo que en el BRAE se iba a realizar
la autorradicación, que la estrategia era el pacto social ciudadano, donde los propios cocaleros iban a asumir un compromiso firmando un acta para autoerradicarse. Bueno, pues ya han pasado más de un año de gobierno y a la fecha no hay una sola hectárea, no hay un solo acta que un cocalero haya firmado para autoerradicarse. La verdad que esto de la autorradicación es más bien un autoengaño, porque ya es un modelo, una estrategia que se intentó realizar en el 2002-2004 en el Alto Huallaga y en el 2014 precisamente en el BRAE, y todos han fracasado. Pero por supuesto, para eludir la responsabilidad de enfrentar al narcotráfico, se pretende decirnos que se va a autorradicar en el BRAE. Bueno, no se ha autorradicado ni una hectárea ni un metro cuadrado, no se ha firmado ni un solo acta, y hace 4 o 5 días atrás que el CORA, que depende del Ministerio del Interior, intentó ingresar a las zonas de las comunidades nativas, a los territorios de las comunidades nativas invadidas por los cocaleros, para erradicar esa hoja de coca ilegal, que es doblemente ilegal porque están en territorios comunales de las comunidades nativas ashánicas. Y la organización cocalera del BRAE le dijo al gobierno: estás incumpliendo tu compromiso político asumido con nosotros de no erradicar. Y el Ministerio del Interior, en efecto, mandó ese comunicado, mandó ese documento señalando que estaban paralizando la erradicación en las zonas que son de jurisdicción de la organización cocalera. Es decir, para el Ministerio del Interior acaba de decirnos que está claudicando, que está abandonando la lucha contra las drogas en las zonas donde la organización cocalera tiene influencia, y en cualquier otro lugar probablemente hagan algo, pero en el BRAE, donde está presente esta organización cocalera, no los van a tocar. Eso es lo que en buena cuenta nos está diciendo ese documento del Ministerio del Interior. Esto es, por supuesto, una claudicación total de este gobierno en la lucha contra las drogas, porque no estamos hablando de una cuenca cocalera más, estamos hablando de la cuenca cocalera, de la zona cocalera, en donde se procesa, como dije, más del 70% del total de la cocaína a nivel nacional. Entonces, necesitamos saber, creo que el Congreso de la República, la Comisión de Defensa, necesitamos que el Congreso pregunte al gobierno en este ejercicio de control político y de fiscalización y de rendición de cuentas, que nos diga qué es lo que está haciendo el gobierno en la lucha antidrogas en la mayor zona productora de cocaína con presencia del grupo terrorista, porque lo que queda claro es una absoluta y clara claudicación. Gracias por estar aquí y explicándonos qué es lo que pasa, el abandono total de la lucha contra las drogas y mediante la erradicación, ¿no? Mediante la erradicación, y ahora pues se viene este enfrentamiento que ellos ponen en esta nota de prensa, que se trata de, ante diversas manifestaciones y el anuncio de un paro de 48 horas por parte de los cocaleros de FEPABRE, ¿no? FEPABRAE. Entonces, en realidad, si no estaban erradicando, no sé qué tipo de disturbios o enfrentamientos ha habido, pero la cosa es de que no están erradicando, no se ha erradicado nada con esta autoerradicación, según nos cuenta nuestro invitado Rubén Vargas. Muchas gracias por estar aquí y explicándonos qué es lo que pasa y cómo es la realidad. Muy bien, entonces si no hay ningún tipo de erradicación, esa nota de prensa pareciera no estar diciéndonos toda la verdad. Muy bien.